Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Pero ¿por qué las personas mienten? ¿Cómo identificar cuando alguien nos está mintiendo? Y sobre todo, ¿cómo enfrentar al mentiroso? Cuando ya te diste cuenta. Este es súper tema hoy en Cocinando Historias. Bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirles en este lunes de hablar sobre la mentira, en este lunes de desenmascarar a los mentirosos, lunes de Cocinando Historias y con una gran invitada a quien le agradecemos su tiempo. Ella es psicóloga con especialidad en poligrafía, que ya nos va a explicar qué significa esto, maestra en educación y en capital humano. Omaida Paola Ávila Hernández. Bienvenida, Omaida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto volverlas a ver. ¿Y por qué Omaida es la invitada perfecta? Bueno, pues ya les contaremos, porque si ustedes alguna vez han escuchado hablar de las pruebas para detectar mentiras, yo antes pensaba que solo existían las películas, pero es algo que se hace y que se evalúa en la vida real. Pero antes, ¿verdad o mentira, Alma, que hiciste receta? Que nos cocinaste. Ay, sí, pero antes déjenme, les doy un adelanto de lo que vamos a aprender a cocinar hoy. Estamos iniciando el mes patrio, por eso ya ven a Alicia aquí portando su blusa típica. Y para darle la bienvenida al mes de septiembre, les preparé un pozole delicioso y que ustedes también van a aprender a hacer al final del episodio. ¿Se te antojó el pozole, Omaida? Sí, mucho. Que no mienta, que lo mande. Este tema de la mentira bien importante. Platícanos a qué te dedicas y cuál ha sido tu relación, sobre todo con este tema de las personas que mienten o que dicen la verdad. Muchas gracias por la invitación. Les comparto, actualmente estoy en la Academia de Policías, donde se preparan todos los elementos del estado de Aguascalientes. Ahí estamos apoyando la parte de generar los planes y programas y el acompañamiento psicoacadémico, psicoeducativo que hacemos con los próximos elementos de seguridad. Y mi experiencia con la mentira, pues, viene desde la formación de la especialidad de poligrafía. Desde ahí tuve contacto con esta parte de la experiencia de la mentira. ¿Por qué mentimos? Y por qué tenemos ese beneficio de ocultar las cosas, ¿no? Ay, hijo. A ver, espérate, ¿qué es poligrafía para los principiantes? Poligrafía es una técnica donde lo que corroboramos es lo que dice la persona verbalmente y lo que está reflejando fisiológicamente. Lo hacemos a través de un aparato científico donde se registran estos cambios fisiológicos. Detectamos si hay congruencia con lo que nos dice la persona verbalmente y lo que su cuerpo está reflejando. Wow, se llama el polígrafo. Así es. El aparatito es el polígrafo y la técnica de poligrafía. Pues ahí lo que se hace es primero una entrevista y luego de la entrevista sacamos las preguntas y corroboramos lo que nos dijo verbalmente con lo que su cuerpo está manifestando. Híjole, salen muy caros para... Oye, la gente va a querer comprar. Eso debería de ser del botiquín, o sea... Canasta básica, debería haber un polígrafo en casa. Un polígrafo en casa. Yo, niños. No hay nada más que yo deteste más que la mentira y trato de mentir muy poco, pero siempre, yo creo que todos mentimos y mentimos desde chiquitos, desde ¿qué le hiciste al brócoli que te serví? No, ya me lo comí en la basura, ¿no? Sí. Desde, no, amiga, obviamente no te llama porque, pues, está impresionado, eres demasiado mujer como para él, ¿no? O sea, mentira. Porque, oye, llegué tarde porque mentira. Sí. Bueno, pero ¿cuáles son las causas de que una persona mienta? Y explícanos sobre el circuito de la mentira, por donde tú quieras empezar, para aprender y empiecen a notar.
Primeramente, hay que ver cuál es la definición de una mentira. El diccionario de Oxford, fíjense, dice algo y tiene que ver mucho con lo que acaban de comentar. Dice que la mentira es una expresión intensa de una reprobación moral. Es decir, que desde ahí viene como esa etiqueta que el mentir es malo. Sin embargo, hay mentiras que las llamamos piadosas, por así decirlo, que son aceptables socialmente. El hablar de una mentira es un reflejo, es un sinónimo, es un síntoma de que hay una angustia, de que hay un estrés, que lo hacemos por protección e inclusive por supervivencia, por adaptación, ¿no? Y es cierto, todos en algún momento hemos mentido, hemos ocultado información por esta cuestión de supervivencia, de adaptación, de protección a nosotros mismos o hacia la otra persona. Técnicamente o teóricamente hay dos tipos de mentira. Una de ellas es por omisión, las famosas mentiras de se te ve bien el corte y por dentro decimos, obvio que no te quedó bien el corte, ¿sí? Retenemos ese tipo de información. Y el falsear o la tal cual, el mentir por comisión. Ahí lo que hacemos es retenemos información y aparte presento una información que yo sé que no es cierta. Esas son las dos tipos de mentiras técnicas o teóricas que hay. Yo te podría decir también otros dos tipos de mentira, como las categorizaría yo. O sea, la mentira para proteger a la otra persona, no quiero lastimar sus sentimientos, y la mentira para protegerme a mí, para yo no meterme en problemas, ¿no? Y ahí entraría la que nos dice la teoría, la de omisión. Retengo información para salir bien librado, para protegerme, para supervivencia. Esa es la de omisión. Cuando me llama mucho la atención esto que lo hacemos como por supervivencia, por cuidarnos o cuidar, entonces, ¿qué refuerza? Eso es lo que refuerza que una persona siga mintiendo, porque de una mentira va a otra. Por ejemplo, los niños, ¿no? Entonces, para protegerme de que mi mamá no me regañe, le miento. Y el hecho de él sentir más miedo, ¿le refuerza que siga mintiendo? ¿O le refuerzo yo con los regaños? ¿Cómo sería ahí? ¿Por qué se refuerza el comportamiento? En lugar de desaparecer. De detenerlo. Aquí, bueno, cuando estamos hablando con niños, hay que hablar un poco cuando se está desarrollando la parte de la moralidad. La psicología social en un inicio nos habla que somos tablas rasas, es decir, que no tenemos ningún tipo de aprendizaje y conforme vamos relacionándonos con el otro, vamos aprendiendo. Entonces, nosotros vamos aprendiendo que hay cosas que me conviene no decir y hay cosas que me conviene sí decir. Cuando estoy hablando de un niño, yo sé que si rompí esto va a haber un castigo y como no quiero ser castigado, no quiero ser regañado, lo omito o hago una historia de ¿qué es lo que sigue reforzando a que yo siga mintiendo? Pues de alguna forma el beneficio que yo estoy teniendo. Si estamos hablando de un niño, el beneficio que tuvo fue pues que no me cacharon en la mentira, no hubo un castigo. Exacto. Y el adulto, de alguna forma, también, y lo vemos más en la parte social. En lo que yo tengo un poco más de experiencia, pues imagínense una persona que sabe que lo que cometió es un delito, y al mentir y al ocultar, sale bien librado, pues ya no hay un castigo. En este caso estamos hablando de una cuestión legal, a lo mejor de un proceso legal, la pérdida de la libertad, ¿no? Algo que tenemos que tener bien claro es que cuando la mentira falla es porque hubo una emoción ahí que nos metió el pie. Y generalmente, la gente que es muy mala. Exacto, y generalmente es el temor a ser descubierto y la culpa que sentimos de haber mentido, de haber ocultado, porque sabemos que moralmente, socialmente, la culpa es muy grande. ¿Sí? Y aquí lo importante es la persona cómo se siente ante la mentira. ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Y eso es lo que ayuda a que se mantenga esa mentira o que literalmente diga, ¿sabes qué?
Exacto. Porque- Luego también está el factor como adrenalina, ¿no? Están estos adrenaline junkies, porque es como este rush de adrenalina, de emoción, que no te cachen, ¿sabes? Hasta en las infidelidades es una mentira y hay veces en que ni siquiera es tanto el interés por la otra persona, sino el por sentir que estás como rompiendo las reglas, saliéndote con la tuya, ¿verdad? Así Ujú. es, el deleite que tiene la persona por sentirse que se salió con la suya. Claro. Ándale. Oye, tiene que ver con el ser amado y no ser amado. O sea, por ejemplo, cuando el niño dice, bueno, como muy de fondo, ¿no? Porque uno de los grandes miedos del ser humano es el rechazo, que significa ya no pertenezco al grupo social, la familia, los compañeros, los amigos, y ya no me van a querer, ya no me van a amar, o sea, porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, esto me puede reforzar, por ejemplo, un adulto decir, es que si sí reconozco que mentí, ya no me van a querer, o me van a Sí, querer más si miento y complazco a lo que la otra persona está pensando, ¿no? aquí es con lo que hablábamos la parte de la supervivencia. Y no sé si se acuerdan ustedes los estilos de paternidad o los estilos de crianza. Cuando son estilos de crianza muy rígidos, muy estrictos, inmediatamente ahí estamos provocando que el niño sienta temor al hablar con la verdad y lo que va a generar es oculto esto porque sé que viene un castigo y el castigo es mayor. Y no nada más estamos hablando de la cuestión como verbal o de privar, sino que a veces inclusive estamos hablando de golpes, ¿no? Cuando estamos Sí. hablando de estilos de crianza ya muy rígidos, muy estrictos, muy autoritarios, ¿no? Entonces, Sí. sí, claro, sí tiene que ver mucho esta parte, Alicia, de cómo vamos interpretando, cómo vamos recibiendo ese estímulo y esa respuesta. Acuérdense que toda nuestra conducta tiene una consecuencia positiva y negativa. Y el ser humano tiene esa capacidad de ir hacia adelante, ¿no? De suponer, si hago esto, puede pasar esto. Si no hago esto, puede pasar esto. Y eso ayuda a decir, miento o digo la verdad. Ok, ok. ¿Sí? Justo este tema que ustedes mencionaban del circuito de la mentira. ¿Qué pasa con el circuito de la mentira? Involucra mucho esta parte fisiológica, nuestra reacción de nuestro cuerpo, pero también tiene que ver mucho nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Cuando hablamos del círculo de la mentira, hablamos primeramente que hay un estímulo o hay una situación. Esa situación nuestro cerebro inmediatamente lo va a leer o lo va a interpretar si es de riesgo o no es de riesgo. Y si es de riesgo, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para hacer frente a esas situaciones? Y ahí se puede presentar la mentira. Okay. Cuando entonces decidimos tomar, voy a decir una mentira, inmediatamente se va a presentar una emoción. Puede ser el miedo, el temor, la culpa o inclusive como lo mencionabas, ¿no? La satisfacción de, pues puedo que salga con la mía, ¿no? Exacto. Y esa emoción, ese recuerdo de mentí una vez y cuando mentí me fue de la fregada, va a generar esos cambios, esas reacciones fisiológicas, las que no alcanzamos a ver del todo, ¿sí? Nuestro sistema nervioso se va a prender como un foquito rojo de cuidado, hay alerta y vamos a generar todo lo posible para no estar en una alerta. Acuérdense que como seres humanos lo que queremos es evitar el riesgo. Entonces, Sí, es ahí, ¿sí? porque es Y lo una vez, contrario, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, porque es lo contrario de sobrevivir. O sea, así, estoy en peligro, en riesgo, o estoy seguro para seguir viviendo. exacto, es como, por ejemplo, tú atraviesas una calle y ves que viene un vehículo. Tú evalúas, ¿puedo pasar sin riesgo o mejor me espero? Ok. Pues lo mismo pasa cuando tomamos la decisión de mentir. Nuestro cerebro nos va a recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado como personas y es lo que nos va a decir, tienes dos opciones, dices la verdad o mientes. Si Oye, tomamos la decisión de mentir, ¿qué va a pasar?
Y es cuando se generan estas reacciones, estos cambios que a simple vista no los detectamos o no los alcanzamos a ver. Oye, Una Omaida, mentira, dime. déjame, perdón, es que, No. híjole, para irte alcanzando, ¿cuáles son los síntomas fisiológicos que no alcanzamos a percibir? O no sé si esto nos lo quieras compartir más adelante o ya se puede adelantar. O sea, como cuáles serían para que todos vayamos entendiendo. A lo mejor lo que no alcanzamos a detectar es nuestro aumento en la frecuencia cardíaca. Ok. Pero si alcanzamos, a lo mejor, si somos muy observadores, podemos alcanzar a ver que hay un cambio en nuestra respiración. Podemos alcanzar a ver a lo mejor que empezamos a sudar. Podemos alcanzar a ver que nuestras fosas nasales se abren más, que hay resequedad en nuestra garganta, que cambiamos nuestro tono de voz. Esas sí las alcanzamos a ver, pero tenemos que ser como muy minuciosos, porque son reacciones mínimas que a lo mejor a simple vista no las alcanzamos a observar, no las alcanzamos a detectar. Hay un término técnico que se llama microexpresiones. ¿Qué significa eso? Que son pequeñas reacciones en milésimas de segundo. Y eso ahí nos está detonando que hay un cambio, y al haber un cambio tendremos que preguntar qué está pasando, qué le significó a la persona para que hiciera ese cambio. Es decir, en su cerebro, ¿qué recordó para hacer ese cambio? Y son cosas de fracción de segundo. Cuando decido mentir o no mentir, o sea, simplemente decir algo sí o no, fue así y rápido. Todo lo que implicó, ¿verdad? Pero esto también le aplicaría a los mentirosos que les llamaríamos mitómanos. Yo de verdad pienso que la mentira también se puede volver un hábito. O sea, ya no es porque yo esté en riesgo de nada, ni es porque voy a tener ningún problema, sigo la verdad. Es como nada más como ya en automático decir mentiras. Y no sé si conozcan a alguna persona así, yo sí, de que simplemente, ¿y qué vas a querer hacer para tu cumpleaños? Ay, no, pues me voy a querer ir a Disneylandia. O sea, pero como que no son capaces de hablar ya como en serio, o como que encuentran mucho placer en como tomarle el pelo a la gente, ¿no? No lo hacen con maldad, pero no son capaces de decir la verdad. Así es. Cuando estamos hablando de un trastorno como es la mitomanía, ahí sí estamos hablando, la persona está consciente de alguna forma que lo que está diciendo no es verdad, pero hay algo en él que no lo puede controlar. Esa es la diferencia del mitómano a las personas que no tienen esa situación particular, ese trastorno, esa condición de salud mental. Porque la persona toma la decisión de mentir o decir la verdad. Y cuando estamos hablando del trastorno de la mitomanía, él no tiene estas dos opciones, digo la verdad o miento. Yo sé que estoy diciendo mentiras, pero no lo puedo controlar. Okay. Mira, oye, pero sí terminamos lo del círculo de la mentira. Porque sí. Te interrumpimos. Interrumpimos mucho. No pasa nada. Una vez que la persona toma la decisión de mentir, es cuando se detonan estas emociones y se generan estos cambios fisiológicos. Aquí la cuestión es, ¿por qué cuando estamos hablando de un mitómano o a lo mejor de un sociópata o un psicópata, no se generan esas emociones? Ojo, porque ahí no hay culpa y esta cuestión de cómo ven la mentira, pues es que no es una mentira para ellos, ¿sí? Y la cuestión del deleite de voy a provocar a la otra persona. Entonces, cuando hay un aplanamiento emocional, es cuando es más difícil detectar que la persona está diciendo verdad o no. A grosso modo, eso es lo que nos habla el circuito de la mentira. Pero parte mucho desde el estímulo que estamos recibiendo, sea la situación o la pregunta, ¿no? De la mamá de, oye, ¿rompiste esto? Desde que estoy escuchando, rompí esto, chin. Va a evocar el recuerdo de, sí, pues estaba jugando y con el balón lo rompí. Al evocar ese recuerdo,
de mi cerebro, es cuando viene como este juicio, ¿no? O esta toma de decisiones inmediato. Digo la verdad, sí lo rompí o no lo digo. Porque si lo digo, yo sé que me van a regañar, me van a castigar. Entonces, yo no quiero eso para mí. Okay. Yo quiero salir bien librado. Oye, Omaida, en todos estos casos nos estás hablando de cuando una persona le miente a otra persona. ¿Qué pasa cuando te mientes a ti mismo? O sea, ¿eres capaz de reconocer que es una mentira o de verdad te estás creyendo tu propia mentira? Como, yo no necesito de nadie, no, yo puedo saber, yo soy muy feliz. Y tú sabes que a lo mejor no estás tan feliz como estás aparentando ser o no eres tan exitoso como estás aparentando ser. Es una mentira también esa. Sí, y ahí lo que estamos ocultando es primero hacia nosotros mismos y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta carga moral, esta carga de la sociedad, estas etiquetas, ¿no? De todo está bien. Pues, ¿a qué le llamas bien? Finalmente es un autoengaño. Tú misma no estás siendo sincera contigo mismo. Y como lo decimos por ahí, ¿no? De dientes hacia afuera, estoy diciendo que estoy bien, pero por dentro yo sé que no estoy bien. Y acuérdense mucho este principio psicológico de hasta que la persona no esté consciente de que necesita hacer un cambio, de que esa situación o esa conducta le está generando un problema, pues él puede seguir en su mentira. Sí. Oye, por ejemplo, en el caso de cuando te mientes a ti misma, a ti mismo, igual aplica con esto de la supervivencia, ¿no? Así es. O sea, Sí. es como un mecanismo de defensa, de no ver mi realidad. Luego dicen que cada quien, ¿no? Que cada quien es capaz de enfrentar la verdad. Ajá, diría el psicoanálisis la negación, ¿no? Ajá, sí. Y también, Sí. también aplicarían todos estos cambios físicos que nos menciona. Claro, porque finalmente sabes que lo que estás diciendo no es algo real. Tu cerebro sabe que estás mintiendo, que no es cierto y que a lo mejor la otra persona te puede cachar. Ándale, sí, ándale, claro, sí, sí, sí. Oye, hablando de cachar, cómo reconocer o cuáles serían las señales para ir dándonos cuenta de alguien que nos está mintiendo? Algo bien importante, la mentira va a fallar cuando inmediatamente hay un signo de una emoción. O sea, la emoción es lo que nos va como flaquear, es lo que nos va a hacer decir como la verdad, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Qué podemos observar o cómo podemos saber que la persona nos está mintiendo? La expresión facial, su tono de voz o el cambio de voz, el lenguaje no verbal o nuestros movimientos, ¿sí? Hay ciertos movimientos, por ejemplo, el que nos tapemos la boca. Pon ejemplos. Sí, el que, por ejemplo, nos toquemos los lóbulos, la nariz, todos estos son son puntos de tensión. Entonces, cuando una persona está estresada, lo que va a hacer es esto, fruncir como el ceño, ¿sí? O empezar a hacer movimientos con sus manos, con sus piernas, porque se siente ya como acorralado, ¿no? De ching, ya me están descubriendo, o tengo que seguir mintiendo, o tengo a ver qué más tengo que inventar, porque ya la otra persona me está observando. No nada más estamos hablando de estos cambios fisiológicos, sino también de nuestro lenguaje no verbal y nuestro lenguaje verbal. Cuando yo quiero mentir, ¿qué pasa? Me creo toda la historia. Pensamos que el hecho de tener verborreica va a ser mejor porque distraemos. Y a veces eso llama la atención. Sí. ¿Qué me está dando tantas explicaciones de algo tan concreto? Exacto, sí, totalmente. Sí, Entonces, sí. ¿son esos síntomas o son esas llamadas que decimos, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Sí. Técnicamente, lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos en una entrevista, por eso hacemos el rapport. Hablamos de una situación no
no invasiva y vemos cómo es su lenguaje verbal y no verbal. Damos esa lectura. Ya teniendo esa lectura, pues ahora sí, voy a lo que quiero indagar y necesito ser muy observadora para hacer estos cambios, porque cuando hago esos cambios quiere decir que hay algo de estrés. La persona lo está evaluando como una situación de riesgo y lo que va a hacer es sobrevivir, adaptarse a esa situación de riesgo y ahí es cuando puede mentir. Oye, pero también, ¿cuál es la diferencia entre estoy teniendo todos estos síntomas físicos porque estoy nervioso? Yo nunca había estado en una entrevista, ¿no? Y sí, estoy mostrando estos síntomas porque estoy mintiendo, porque son muy parecidos, ¿no? Sí, hay un lenguaje, o más bien lo que tendríamos que hacer es primero una observación de línea base y lo hacemos mucho en el rapport, porque en el rapport vemos, pues a lo mejor está nervioso justo como tú dices, ¿no, Alma? Viene a una entrevista, es la primera vez que viene a este tipo de entrevistas y esa línea base en esas preguntas que no son incómodas, yo voy a ver su lenguaje. Si eso se mantiene a lo largo de, quiere decir que la persona sí es, pero va a haber un momento en que va a cambiar, o ya sea porque se sienta cómodo o que ya sabe que lo que está diciendo no es del todo verdad. Sí, oye, déjame, te pongo otro ejemplo. Para mí no hay nada más estresante que salir de una tienda cuando tienen estos detectores de, ¡ay, sí! O sea, yo sé que yo no hice nada malo, yo sé que pagué, traigo el ticket, pero voy, ay, no, que no suene, que no suene, que no suene. Sí, yo también. No, yo saben lo que me pasa, y bueno, a mí me pasa que siempre cuando voy a atravesar así, ¿qué son? Como detectores de metal o lo que sea, yo digo, donde una niña me haya echado algo a la bolsa, o donde algo, o sea, siempre tengo el pensamiento catastrófico ahí, igual, ¿qué tal que traigo algo? Aunque yo sé que no lo eché, o sea, aunque yo sé que no lo traigo. Ah, y ahorita que hablamos de niños, ¿cómo sería diferente entre niños y adultos esto de los signos? Reconocer que el niño me está mintiendo. Ajá. Fíjense, aquí la lectura que le damos, bien, bien cultural y bien social, ¿no? O sea, a pesar de que yo sé que no lo hice, puede ser que sí, tuve la mala suerte, sonara, e inmediatamente pensamos en las consecuencias, ¿no? Oso, que me van a ver en las cámaras y que ya los demás me van a señalar que me estoy robando algo, la etiqueta de que me estoy robando algo, ¿sí? Aunque sabemos que no lo hemos hecho, pero viene como esta cuestión de esta carga moral que hablábamos en un inicio, ¿no? Esta cuestión de ser castigado, ¿sí? Aunque no lo hicimos. Pero aquí la cuestión es las evidencias, las pruebas, ¿no? Supongamos que sonó y te empiezan a preguntar, te empiezan a investigar, ven tu ticket, ¿qué va a pasar ahí? Pues nada, simplemente a lo mejor se descompuso la máquina, tuvimos la mala suerte, a diferencia de que yo sé que me robé la pluma, va a sonar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ese cambio. Ahora, cuando hablamos de niños y adultos, sí hay una diferencia, porque acuérdense que muchas veces volvemos a esta explicación teórica que nos habla la psicología social de que somos tabula rasas. Es decir, no nacemos con experiencia, no nacemos con algún conocimiento previo, de acuerdo a la psicología o el aprendizaje social que nos dice esta teoría de Bandura, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que detona o lo que nos dice que nos están mintiendo es una emoción. Cuando hablamos de un niño, acuérdense que las emociones son muy naturales, porque todavía no hay esa represión emocional, todavía no hay esa carga cultural de no te enojes porque enojarte es malo, no te pongas triste porque eso es débil, esas etiquetas sociales, ¿no? Esa represión emocional que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. El niño todavía no tiene esto, entonces esas emociones lo delatan más. Y entonces vemos como este titubeo y vemos como todavía esta fantasía que tiene el niño, ¿no? Es que vino mi amigo imaginario y se lo robó. Sí, porque el niño todavía no tiene esa represión emocional, porque todavía no tiene ese aprendizaje
en muchas cuestiones, ¿no? Nosotros como, sí, es que colmillo, nosotros como adultos, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cuál sea la lectura, pues vamos haciendo estas cuestiones de la reprobación moral de la mentira, ¿no? Sí. Yo creo que la gran siempre como preocupación, imagínate con los niños que mienten, o si tu pareja, o si tu círculo de amigos, hay alguien que está mintiendo constantemente, la pregunta sería, ¿estas personas cambian? O sea, ¿este comportamiento se puede modificar? ¿Qué tan grave, por así decirlo, es? O por dónde se empezaría un cambio. Primeramente, para hacer el cambio, creo yo que tendrías que como poner una balanza las consecuencias, ¿no? Las consecuencias negativas que has tenido por ocultar, por mentir. Solamente así, yo creo que se podía empezar a generar como ese cambio, ¿no? Las consecuencias que ha tenido por esa conducta, por esas acciones que ha tomado, porque finalmente también el mentir tiene una ventaja o tiene un beneficio, si no, el ser humano no lo haría. Claro. Sí. Exacto. Híjole, es algo muy, muy profundo. Yo digo que una persona que constantemente miente sí necesita un trabajo. Sí, claro. Un trabajo psicológico. Pero como hemos hablado en diversos temas, como los cambios inician desde la voluntad propia, ¿no? Como de que yo me doy cuenta y yo quiero hacer un cambio. Entonces, una persona que constante está mintiendo, ¿será que es capaz de reconocer que está en necesidad de un cambio? Pues es que aquí más bien tendríamos que hacer como un diagnóstico diferencial y ver si realmente solamente lo miente para un proceso de supervivencia, o a lo mejor ya estamos hablando de un trastorno, de una cuestión de salud mental, porque si ya estamos hablando de una cuestión de salud mental, recordemos que ahí la persona está consciente que no está diciendo la verdad, pero no lo puede controlar. Y ahí sí ya hacemos como un trabajo multidisciplinario, ¿no? La parte de la psicología, la parte de la psiquiatría, la parte de esta reintegración social, por así decirlo, ¿no? Sí. Ya estamos hablando de un trastorno, pero si nada más lo estamos hablando para yo salir bien librada de la situación, pues ahí tendríamos que ver como la consecuencia que ha tenido la persona, ¿no? Que realmente quiera hacer un cambio, que se dé cuenta que lo que está haciendo no es como lo mejor posible. Y aquí no sé si entraríamos como en un debate social, porque finalmente todas nuestras conductas las aprendemos, y esta conducta de mentir también la aprendemos. El simple hecho de cuando estamos niños y que van a buscar a la mamá o al papá, ¿no? Ay, dile que no estoy, o dile que estoy ocupado. Finalmente ahí estamos mintiendo, y el niño está aprendiendo a mentir, y que está saliendo bien librado, porque a lo mejor no quería la familia esa visita, y pues la visita se fue, ¿no? No, peor también cuando tú le mientes al niño en cosas como, ay, es que no tengo tiempo, me voy a acostar aquí un ratito y no vengas porque, o voy a estar trabajando, y luego va y estás en el Facebook. O sea, es. Las promesas no cumplidas, ¿no? También. Ándale, es una forma y socialmente vamos aprendiendo eso, ¿no? Entonces, también es bien importante esta cuestión cultural, porque finalmente la mentira es algo primero social. Sí. Y bueno, si la persona lo identifica o no lo identifica, su responsabilidad es, creo yo, ¿verdad?, buscar como las causas personales, desde lo aprendido, desde lo que quiere evadir, desde quién es él, etcétera. Pero si la persona que está mintiendo no lo reconoce, ¿cómo yo puedo poner límites y enfrentar a esa persona? Porque a fin de cuentas cada quien tenemos la decisión
y la responsabilidad de la propia vida. Entonces, si yo no soy la persona que está mintiendo, pero estoy conviviendo con alguien que está mintiendo, ¿cómo enfrentar, Omaida? ¿Cómo poner como estos límites? Así. Primeramente hay que evitar juicios, ¿no? Estas etiquetas sociales de es que eres mentiroso, aguas ahí, porque estamos etiquetando, estamos haciendo un juicio sobre la persona, ¿no? Y si es hacerle ver como un espejo, ¿no? Oye, estoy viendo estos cambios, oye, te estoy cachando que en este discurso que me estás dando no está coincidiendo con, ¿no? Es hacerle también reflejo. Tampoco es como decir, pues ya me di cuenta y no le digo nada. No, porque también es parte de poner yo esos límites en mis relaciones sociales. En pocas palabras, ¿a qué me vas a dar la cara? Me estoy dando cuenta que me estás tratando de ocultar las cosas, ¿no? Y que te lo tengo que hacer reflejo de. Pero al hacerte reflejo de, tenemos que tener bien claro y tenemos que darle esta lectura, que aunque yo le esté diciendo a la persona, ya te estoy cachando, ya te estoy descubriendo en esta parte, pues no significa que la otra persona a lo mejor va a cambiar. Lo que no está en nosotros o lo que no depende en nosotros, no lo podemos forzosamente hacer que cambie. Eso sí es bien importante, ¿no? Porque eso va a generar más frustración, va a generar más enojo de nuestra parte. Hay que entender que el cambio lo tiene que hacer la otra persona, si quiere hacerlo. Oye, y qué importante también no creernos ahora nosotros o nosotras la mentira del otro, porque sí pasa, ¿no? O sea, sí. me ha mentido tanto y yo me di cuenta que no era verdad, pero ahora ya lo veo como una verdad. Y lo justifico, sí. Y sí, ajá. Sí, y lo justificas y lo aceptas porque estás teniendo un beneficio, ¿no? A lo mejor esa estabilidad emocional, a lo mejor ese apapacho, a lo mejor esta lectura de es que lo hace porque me quiere, aguas ahí. Sí es bien importante no tener, esa cuestión. Sí, como evitar el conflicto, que también eso tiene que ver con miedos personales. Exactamente, sí. Y finalmente, y miren, va mucho ahí como esta frase de no hay peor ciego que no quiera ver, ¿no? O sea, si tú ya te diste cuenta, si te ya está dando todas estas señales, pues también dale la lectura, ¿qué beneficio estás teniendo tú al hacerte la vista gorda? ¡Wow! Y hasta dónde estás aceptando esa parte, ¿no? Porque pues finalmente es un beneficio y por algo lo estás permitiendo. Lo estás aceptando, ¿no? Mejor dicho. Y que yo vuelvo al tema de la sobrevivencia, o sea, que no muera la relación, que no muera el concepto del otro hacia mí, no, hombre, que no me maten y me dejen de invitar a las reuniones, o sea, todo tiene que ver con, y es un trabajo bien personal, o sea, ¿por qué mi miedo a no pertenecer, a no ser amado? Vuelvo al tema. Oye, ¿y por qué nos conviene decir la verdad? ¿Qué beneficios trae la salud emocional y mental? Y física también, yo creo. Claro, física, sí, física, porque a lo mejor no lo ponemos en esta situación tan estresante. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en esa parte física sí. Y la parte de la cuestión de salud mental, bien importante, Ali, esta cuestión que hablábamos del sentimiento de la culpa, ¿no? Cómo yo me siento ante la mentira y todos los cambios que genera en esta parte emocional, porque yo sé que lo que estoy diciendo es un engaño y porque yo sé que le estoy viendo la cara a la persona y porque yo sé que lo estoy haciendo para salir bien librado, la culpa. No es fácil cargar con la culpa emocionalmente, socialmente, no es fácil, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte fisiológica, la parte que nos dice la teoría, nos dice que cuando mentimos, construimos esa mentira. Entonces, para construir esa mentira, tengo que poner a trabajar más mi cerebro, recordar lo que dije, cómo lo dije, ¿a quién cada se lo dije? que dije, a quién lo dije, porque en una de esas, como no me acuerdo, diferentes versiones ya, cada quien. Exactamente, sí. Entonces, ahí la mentira es, pongo a trabajar mi cerebro muchísimo más porque tengo que recordar algo
que no viví, que no Exacto. experimenté, que Ándale. mi cerebro, que mi hipocampo no lo tiene registrado porque no lo viví, Ujú, solamente no lo dije manches. verbalmente, Sí, claro. ¿sí? Y ahí implica más trabajo para mi cerebro. ujú. Entonces ¿Qué? también ahí, Sí. desde ahí, es poner una balanza que conviene más, decir una mentira o decir la verdad. Exacto. Y Sí. está también Ujú. en juego ahí tu reputación. ¿Se acuerdan? Exacto. En tiempo de nuestros abuelitos era lo mejor que podías decir de alguien es un nombre de palabra. O sea, y cuando una persona ya te cachó en una mentira, es bien difícil volver a confiar. Sí, Sí. con esta cuestión de la confianza, esta cuestión de la honestidad, ¿no? Como seres humanos, cuesta mucho trabajo o mucho tiempo el mantener una relación sólida, una relación de amistad, de pareja, de trabajo. Y cuando la persona se siente timada, se siente engañada, todo ese trabajo se fue. Y volver a Oigan, confiar sí. o volver a construir cuesta trabajo. Sí, no vale la Ese pena. puede ser otro tema para que nos acompañe Omaida. O sea, cómo la mentira afecta en mi relación con los demás. Sí, Ahora, que ese es otro tema. Como Pedro y el lobo, que ya nadie exacto. confiaba en él y ya nadie lo ayudó cuando lo necesitó. Pero de verdad, creo que a nivel personal, igual Alma y las personas que nos están viendo, creo que aprendemos mucho y es empezar a ver este tema desde otra perspectiva. Me sorprende mucho que nos comparte Omaida sin el juicio, que es generalmente con lo que iniciamos, sino con el Exacto. entendimiento, pero también reflejando, diciendo, ya me di cuenta, lo sé y qué vamos a hacer Al respecto. a partir de ahora con la responsabilidad de cada una de las partes. Leía yo una frase de Abraham Lincoln, que no me acuerdo exactamente, pero aquí se las ponemos, que tenía que ver precisamente con lo que decían ahorita. La bronca de la mentira empieza desde la memoria, porque no puedo ni siquiera recordar, como decían, lo que dije, a quién se lo dije, dice, puedo engañar, pero no puedo engañar a todos. Y realmente, también como decía Walter Rizzo, si te van a amar, que te amen por ser quien eres. Y si no, pues están amando a alguien que no eres. ¿No? Sí, aquí la mentira no solamente impacta a quien la dice, sino quien la recibe, ¿no? O sea, porque finalmente la otra lectura que le está dando a la otra persona es, pues me estás viendo la cara. Y todo lo que significa esta parte, ¿no? Esas expectativas que generamos de la persona, en un segundo se destruyen esas expectativas, ¿no? Y no nada más afecta a quien decide tomar la decisión de decir la mentira, sino quién es la receptora de esa mentira. Sí. Te comprometemos, Omaida, para regresar y seguir hablando de esto. Sí, claro que sí, con todo gusto. Que nos gustó, nos encantó mucho tenerte y te agradecemos. De verdad que sea la primera, pero no la última, aquí en Cocinando Historias. No, claro que no, con todo gusto, muchachas. Gracias. Sí, no, hombre, nos echamos muy buena clase, ¿verdad, Alma? Sí, buenísima. Muchas gracias, Omaida. Gracias por todo lo que aprendimos hoy. Y para despedirnos, los vamos a dejar con el video de una receta de pozole que no les miento, está facilísima y riquísima y también es ideal para festejar el inicio del mes patrio. Prepárenla ustedes también y postéennos el resultado ahí en un comentario en nuestra página de Facebook. Nos despedimos entonces y les invitamos a checar todo nuestro contenido en Facebook, Instagram y YouTube. Regálennos un like, un me gusta, campanita y síganos todos los lunes aquí en Cocinando Historias. Nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Omaida. Gracias a ustedes. Nos vemos. Vamos a comenzar poniendo a cocer la carne con 4 ajos, 4 hojas de laurel, media cebolla y bastante agua, aproximadamente 10 centímetros arriba de la carne. Para esta receta yo voy a estar usando maíz precocido. Si ustedes no quieren usar maíz enlatado, hay que poner a cocerlo antes.
Mientras la carne se cose, vamos a preparar la salsa y para esto hay que ablandar chile ancho y chile guajillo. Le quitamos las semillas y lo vamos a licuar con 2 tazas de agua, una cucharada de orégano, una cucharadita de sal, 6 ajos y una cebolla chica. Recuerden quitar semillas y venas a los chiles. Ahora en un poco de aceite hay que freír la salsa. Y la vamos a dejar guisando a fuego bajo por 20 minutos. Después de 1 hora y media la carne ya está cocida, vamos a quitar la cebolla, el ajo y el laurel y agregar sal. Por último vamos a agregar la salsa y el maíz y dejarlo otro rato en el fuego hasta que se integren todos los sabores. Y lo vamos a servir con un poquito de orégano, lechuga, cebolla y un chorrito de limón. Y así de fácil quedó la comida de hoy.